¿Qué está pasando en este momento en el conflicto que se desarrolla en Ucrania a raíz de la invasión rusa, ya definida hace más de 50 días? Situación que se extendió en el tiempo y que evidentemente va a continuar. Hoy tiene un punto de inflexión en Mariupol, una ciudad estratégica por varias cuestiones, porque es el acceso al mar de Azov, porque es uno de los lugares fundamentales de la zona del Donbass, aquella zona que más le interesaba a Putin y sobre la cual decidió concentrarse en el último tiempo. Pero aquí tenemos la posibilidad de conversar con un profesor en Relaciones Internacionales, un estudioso de este tipo de situaciones, no ayer cuando empezó la guerra, sino desde hace mucho tiempo. Juan Bataleme, muchas gracias por venir aquí a los estudios de IP. Muchas gracias a ustedes por invitarme en esta noche de domingo y por darme la oportunidad de charlar con vos y con tu audiencia. Bueno, recién me estabas contando fuera de aire que la situación es delicada. Retomábamos un poco lo que conversamos ayer con Ignacio Utin. Te vamos a pedir, Rama, si podemos visualizar un poco el mapa para conversarlo aquí con Juan, donde estamos viendo, ¿no? Mariupol es la zona donde se está desarrollando el conflicto. Ahora vamos a conversar un poco qué está sucediendo en ese lugar a raíz de la información disponible. Siempre hay que leerlo todo entre líneas, es complejo. Pero vos nos contabas recién fuera de aire que la intención de Rusia es cercar de alguna manera a Ucrania, llegando a Transnistria, ¿no? A la región que está cerca de Moldavia. Allí en la zona encima de la sede de Crimea hay como una franja muy chiquita, que eso es Transnistria, es otra república autoproclamada también. Va como haciendo vínculos con esas repúblicas autoproclamadas que en realidad muchas veces son promocionadas por el propio Putin, ¿cierto? Rusia tiene ahí un exclave muy importante que es en Transnistria, donde tiene tropas que necesita conectarlas y poder eventualmente reforzarlas. La cuestión es que está dentro de lo que es un socio y un aliado de la OTAN, que es Moldova, con lo cual ahí hay un foco de tensión y eso lleva a que las fuerzas estén preparadas. Por otro lado, Juan, una pregunta sobre eso. Si llega a esa zona, ¿no se activa el protocolo mediante el cual tiene que actuar la OTAN porque están...? No, porque en una agresión, en una región reconocida que está separada y que las tropas rusas están ahí, así que no hay una agresión directa. Claro, no se puede decir que es una agresión a un país de la OTAN. Exactamente, exactamente. No sucede, no estaríamos frente a ese caso. Y la verdad que tendría un exclave y una cuña importante en ese espacio regional. La otra cuestión es que efectivamente Ucrania pasaría a ser una nación mediterránea, perdería la salida al mar. Recordemos que de Odessa siguen saliendo embarques con petróleo, con energía hacia Europa. Por lo tanto, la duda es si van a esquivar a Odessa y la van a encerrar y van a ver que caiga. Ubiquemos en el mapa, a ver. Está el puerto de Odessa, está ahí, no sé si se puede ver muy bien, pero donde en la R de Crimea, exactamente. Ese es el lugar. Ese es el lugar donde... que pasa a ser estratégico luego de que caiga... la caída de Mariupol y el cerramiento final de Ucrania de su salida al mar. El impacto comercial y geopolítico que pueda haber producto del control de ese puerto puede ser decisivo. Deja Ucrania sin salida al mar, pone toda la cuestión energética, por lo menos que aún hoy sigue todavía Europa recibiendo energía desde Rusia. Recordemos que Rusia nunca cortó los embarques de energía, sigue proveyendo de energía a Europa. Así que lo que vamos a ver posiblemente es una Ucrania encerrada propiamente dicho y lo suficientemente debilitada como para cargar con una espada de Damocles. En el medio, recordemos que hoy, temprano a la mañana, llegaron tanto el ministro de Defensa de los Estados Unidos como el secretario de Estado para negociar posiblemente dos cuestiones. ¿Qué tipo de envío y qué tipo de armamento se le va a hacer llegar? Claro. Que eso está llegando desde Europa, pero hay armamento norteamericano y europeo. Y las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña, que fueron que la OTAN debería pensar cuál es el escenario en caso de que Ucrania pierda la guerra. Y la pregunta es si Ucrania queda en condiciones de poder recuperar territorio perdido a mano de los rusos. O sea, nosotros lo que vimos en el norte, si ustedes recuerdan la mancha roja en el norte, no fue tanto
porque Ucrania pudiera lanzar una contraofensiva efectiva y recuperar territorio, como más bien obligar a los rusos a salirse. Estratégicamente no es lo mismo. Los rusos se replegaron, se volvieron a Bielorrusia. Más una decisión de los rusos que algo obligado por la acción de Ucrania. Exactamente. La acción de Ucrania fue decisiva para detener la marcha. Pero Ucrania recuperó terreno en tanto y en cuanto Rusia se replegó. Esto es importante. Se reagruparon en el Donbass, ingresaron nuevas unidades, fuerzas especiales. La Fuerza Aérea está actuando con mayor visibilidad. Empezaron a aparecer los bombarderos de un porte mayor, con lo cual, evidentemente, Rusia encontró un límite en el norte, pero ese límite ya no lo está encontrando en el sur. De hecho, estamos viendo que Ucrania tiene problemas para reagrupar fuerzas en el sur, inclusive para plantear el mismo tipo de estrategia que planteó en el norte. Por lo tanto, hay preocupación en la OTAN y en Occidente en su conjunto, producto de esta extensión que se está dando por parte de las fuerzas rusas. Eso puede llegar a dar un cambio en relación a cómo enfrentar o qué tipo de ayuda darle a Ucrania finalmente, porque la ayuda hasta ahora fue importante, pero evidentemente no fue suficiente para contener el ataque ruso. Fue importante para desgastar a las fuerzas rusas, para demostrar de que posiblemente el oso era más bien un tigre de papel, se detuvo, generó un momento, han logrado detener, como decía. Ahora, hacia el sur necesitan otro tipo de capacidades militares. Sobre todo lo que están hablando es, bueno, no me van a dar aviones, denme más tanques, denme más drones, que fueron muy importantes. Fíjate vos, el grado no de moderno, pero interesante que es este conflicto. Los drones de una marca china que todos usamos para sacarnos fotos, que no la voy a decir, pero que son drones comerciales, básicamente, fueron utilizados como marcadores de artillería por parte de los ucranianos contra los tanques rusos. De repente, estos últimos 10 días han empezado a fallar los drones. Han empezado a fallar el programa comercial aplicado. Ahí China, por supuesto, dice, yo no hice nada. Empezaron a fallar, empezaron a caer. Entonces, ahora les están pidiendo drones occidentales que tengan la misma capacidad que tenían los drones chinos para poder hacer exactamente lo mismo. Artillería, tanques. La pregunta es si le van a dar tanques a Zelensky o no. De ahí la presencia de Lloyd Austin, que como fue una conversación que se conoce, pero que también se conoce que los términos son reservados, no está tan claro qué tipo de ayuda van a dar, ¿no? Tampoco Occidente puede darse el lujo de que Rusia, si va a obtener un triunfo, que sea un triunfo tan sencillo, ese objetivo medio que lo han logrado, pero de vuelta, no pueden permitirse la consolidación de Rusia más en este espacio Ucrania, porque ambos bandos, Occidente como Rusia, han definido que ese campo de batalla es decisivo. Ahí están, exactamente. Te escuchaba que le contabas a los colegas de la radio Futurock que una de las decisiones estratégicas que tomó Occidente cuando comenzó esta guerra fue cortar la transmisión de las noticias por parte de RT y de Sputnik, dos agencias rusas. ¿Por qué? Básicamente porque todos tenemos que pensar que hoy la guerra tiene un componente... Internet es pervasiva, está alrededor de nosotros, ¿no? Y nosotros nos informamos más que... No solamente por la televisión, por internet, Twitter, todo. Y ganar la guerra implica también ganar la psicología de la guerra y hay quienes tienen que apoyar. Algo muy importante dentro de Occidente para convencer a la audiencia es justamente evitar que la campaña de desinformación, podríamos llamar la campaña propagandística que puede llevar a cabo RT y Sputnik en Occidente, tenga éxito. Para eso hicieron algo que fue criticado de censura, que es censura, básicamente, que es correrlos. Pero ¿qué te aseguró eso al mismo tiempo? Que en la discusión, en el lenguaje de la sociedad, rápidamente ganar aceptación sobre el apoyo. Exactamente. O mínimo o marginal. Entonces había que salir a buscarlo, había que salir a buscar las fuentes rusas. Por eso hicieron algo muy interesante. Si vos mirás en Twitter en la actualidad, vos tenés hoy que dicen, esta cadena está afiliada, pero no así del lado occidental.
Otra cosa Solo se marcan los medios afiliados al gobierno ruso, ¿no? Incluso lo hicieron con algunos colegas, lamentablemente. Totalmente. Porque no es lo mismo, ¿no? Trabajar en un lugar que ser una empresa. Pero ¿cuál es el punto acá? Que todo esto se mueve por redes. Entonces vos cuando traqueás el componente y los actores que son parte de ese componente. Claro. Esto es lo que se conoce como la guerra en red, ¿no? Anne-Marie Slaughter, una académica de Princeton, justamente señala que hoy la guerra se pelea en red. Entonces, vos como periodista serías también parte de esa guerra. Y lo que vos digas afecta a la propaganda. Y el alcance en términos propagandísticos son completamente distintos. Y eso es lo que hace tan interesante. Porque, por ejemplo, yo para leer noticias del Washington Post tengo que suscribirme. ¿Sí? En Rusia está liberado, es gratuito. O sea, vos tenés acceso. Y Rusia ha hecho algo muy interesante, que no es cerrar el acceso a ese tipo de medios. ¿Sí? Es algo muy, muy interesante de mirar y que lo vamos a seguir analizando a futuro. Claro. La verdad que sí, la verdad que es interesante. Y en términos de ganadores y perdedores, digo, tomando un poco la geopolítica, ¿no? ¿A quién le conviene que el conflicto se extienda y a quién lo perjudica? Hablando sobre todo de las potencias. Hablo de Estados Unidos, hablo de Europa, hablo de China, hablo de India, ¿no? Que además tienen posiciones muy divergentes. Yo soy crítico, en mis reflexiones soy crítico de decir a alguien le conviene. Ciertamente que a Ucrania esta situación no le conviene, porque los que mueren son los ucranianos, ciertamente. A Occidente tampoco le conviene, porque está la situación en la cual si Rusia consolida todo este flanco sur, los que van a salir, lo que era un éxito occidental en un primer momento, también puede ser presentado como una derrota. A Rusia no le conviene porque todas las guerras son costosas, ciertamente, y que esto es un movimiento a largo plazo. A China tal vez lo que le ha permitido, le permite ver, son dos cosas, es testear cómo Occidente podría pelear una guerra con ellos, con lo cual los chinos están leyendo. Porque las armas de los chinos son rusas, ¿cierto? Primero, pero además cómo está peleando Occidente lo que podríamos llamar una guerra híbrida defensiva, así como en el 14 Rusia peleó una guerra híbrida ofensiva y Occidente peleó una guerra híbrida defensiva, así que China está tomando nota de todo eso, exactamente, y saber qué es lo que tiene que hacer en caso de enfrentar acciones militares en un tiempo que nos puede parecer muy lejano, pero en términos políticos es muy corto, son 10 años. Pensemos 2035, 2040, que era un poco lo que hablábamos en Futurock. Lo que tenemos que ver es la incidencia en los próximos 10 años. Sobre todo, ciertamente que los ganadores es el complejo industrial militar de todos lados, desde los chinos, el complejo tecnológico también va a ganar mucho con esta guerra, porque ya tenemos plena conciencia de la incidencia que el componente informacional, psicológico y de las comunicaciones tiene en el conflicto armado, ya no solamente económico, y sobre todo el hecho de que Europa va a pasar a gastar entre el 2 y el 3% de su PBI, cada uno de los países, en reforzar el flanco de la OTAN. Va a ser que va a haber un gasto mayor en armas, de más tecnología en los próximos años. Así que el que tenía acciones en los complejos industriales militares en este momento está mirando cómo de repente eso crece y crecen esas fortunas. Juan, la verdad que es un lujazo tenerte aquí, te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes nuevamente por